Hola a todos, bienvenidos. El día de hoy en el tema número 13 vamos a hablar sobre el proceso de expresión musical. Para empezar vamos a tomar en cuenta que la música también dice que estimula la capacidad de expresión artística, creativa y afectiva. Esto quiere decir que la música, como lo vimos anteriormente, nos estimula a nivel intelectual, desarrolla conexiones neuronales en nuestro cerebro y nos permite ser más eficientes. Sin embargo, la música desarrolla crecimiento personal a través de establecer lazos afectivos en una comunidad o en un grupo. Concretamente, tenemos los juegos de variación como una de las formas en las que, practicando la música, podemos desarrollar estas capacidades. Es decir, cuando el maestro dirige lo que son los ejercicios o las prácticas rítmico-musicales, también nos permite interactuar con nuestros compañeros y eso fortalece los lazos de afectividad y también el crecimiento personal. Dentro de algunas habilidades que podemos adquirir a través de los juegos de variación es el desarrollo integral, mente, cuerpo y alma. La expresión de los sentimientos rítmicos favorece la adaptación al medio por los ruidos, estimula la coordinación motora, nuestra psicomotricidad, la creatividad emocional, exterioriza y deleita el sentido rítmico, la expresión afectiva a través del sonido y el movimiento, ya que el ritmo estimula también nuestra capacidad de poder ejercer movimientos, la reproducción y creación de ritmos y sonidos, la experiencia de descubrir, asociar y desarrollar habilidades auditivas para clasificar los sonidos con facilidad. Es decir, estamos desarrollando entrenamiento auditivo, formas de escucha y eso nos permite también desarrollar nuestra creatividad. Número 2. Vamos a encontrar que a través de estimular nuestra creatividad vamos a poder crear y articular frases. Así como alguien puede escribir un poema, también en la música podemos crear frases e ideas concretas. El ejemplo del libro nos dice que los orientales utilizaban los números asociados a las notas musicales para poder componer música. En este ejercicio vamos a utilizar esta clave. Do corresponde al número 0, Re al número 1 y así sucesivamente. Vamos a utilizar como base nuestro número telefónico. En este caso yo utilicé uno de mis números telefónicos y la melodía que sale de mi número telefónico sonaría de esta manera. Por supuesto que en este caso tenemos notas de forma aleatoria y tú puedes darle el sentimiento y la velocidad que desees. Cuando tú logras desarrollar esta melodía y practicas, entonces puedes desarrollar lo que se llaman secuencias. Número 3. Antiguamente las secuencias se desarrollaban en función a pequeños fragmentos. Una secuencia dice que es una composición musical formada por más de una frase melódica que se repite 2 veces. Cuando las personas componían música y a las frases y a las secuencias les agregaban letra, a esto le denominaban canciones. Las canciones también son estructuras literarias que en este caso, utilizando las frases de los textos, podemos relacionarlas con las frases musicales. Es importante practicarlo para que podamos ir poco a poco desarrollando esta habilidad. El articular diferentes frases va a permitir aumentar nuestra creatividad. El trabajo en equipo para llevar a cabo la mayoría de actividades. Es importante aprender a trabajar en equipo. Potencia nuestras habilidades y puede contribuir a obtener mejores resultados. Para esto, Benedicto González Vargas, profesor chileno, desarrolló una técnica basada en 7 Cs, que en este caso sería compromiso, constancia, consecuencia, complementariedad, coordinación, comunicación y confianza. Al trabajar en equipo es importante tomar en cuenta algunas situaciones. No debemos de tomar decisiones de forma prematura, que impere el dominio de una sola persona.
consumir mucho tiempo en reuniones discutiendo soluciones y acciones, que existan presiones sobre los miembros del equipo para aceptar soluciones, que impere el dominio de pocas personas, el liderazgo negativo. En la tarea número 13 debemos de enumerar 5 habilidades a desarrollar con los juegos de variación. Yo escribí las siguientes. Número 1, desarrolla lo que es la afectividad social. Aprendemos de nuestros propios errores y también de los errores de los demás. Logramos la integración del grupo, el trabajo colaborativo y en equipo. Aumentamos nuestra autoestima y la confianza. Aquí vamos a tomar algunas ideas para crear melodías formulando 6 frases. En este ejercicio de composición musical puedes trabajarlo de 2 maneras. Puedes utilizar tu flauta y ayudarte con ella para crear las frases. Puedes irlas anotando con escritura de silabeo, es decir, las sílabas de las notas musicales. Si ya tienes un poquito más de experiencia con lo que es la notación clásica, puedes utilizar el programa que se llama MuseScore para poder trabajar. En este caso, te recomiendo que utilices lo que se llama grado conjunto. Es decir, que cuando vayas agregando las notas, no generes demasiados saltos o que las notas no tengan mucha distancia. En este caso, para crear una frase, puedes hacerlo desarrollando una trayectoria de notas de forma ascendente y luego descendente. Aquí tengo mi primera frase: A1, B2, C3, D4. Volví a repetir la A5 y creé una nueva que cierra de forma ascendente a descendente, que sería la frase número 6. Escuchemos cómo suena. Muy bien, puedes copiar esta melodía para poder ayudarte a comprender cómo crear una melodía. El inciso C dice: encuentra en el diccionario las siguientes definiciones. Ritmo: sucesión de pulsos ordenados de forma cadencial y sistemática. Melodía: sucesión de notas musicales de forma singular y agradable. Timbre: cualidades del sonido que identifica y diferencia la fuente sonora. Textura: en música le llamamos textura a la forma en la que se entrelaza y relacionan los elementos musicales. Forma: en música se define así a la estructura y organización de una melodía o de una composición musical. En el inciso D, vamos a tomar en cuenta las 7C para poder trabajar en equipo de Benedicto González Vargas. Compromiso: es responder a la responsabilidad adquirida. Constancia significa perseverar, nunca rendirse o renunciar. Consecuencia: mis actos y mis ideas reflejan y afectan a los demás. Complementariedad: valorar y aprovechar las habilidades de los demás. ¿Qué significa coordinación? Bueno, es establecer un orden lógico en los procesos. Comunicación: establecer canales de expresión abierta para llegar a acuerdos. Confianza: tener la seguridad de que los demás están realizando bien su trabajo. En el inciso E, deben de copiar una de las canciones de Justin Timberlake. El tema número 14, el proceso de creación per se. Vamos a iniciar con ¿qué significa per se? Per se es un vocablo del latín que significa por sí mismo o por sí solo. Concretamente se hace referencia a la creación musical, la creación como una de las manifestaciones de la expresión del sentimiento del ser humano. La creación dice que es un proceso espiritual,
conectado con el intelecto. El compositor posee la capacidad de imaginar una obra de arte. No pueden existir dos canciones con tanto parecido. Esto en la industria de la música se denomina plagio. Es importante entender que la creación de frases debe de ser una inspiración que sale del interior, no de algo que hayamos escuchado o la semejanza de algo que nosotros hayamos percibido en algún momento. Cuando hablamos de la creación, vamos a referirnos también a algunas formas como la canción, que surge en el periodo romántico. La canción es la unión de frases textuales literarias a estructuras rítmicas musicales. Concretamente, esa capacidad de comunicar con palabras y con sonidos, a eso le vamos a llamar canción. Pero no es la única forma que existe. Existen algunas formas libres. Dice que son estructuras como una tradición escrita. Las diferentes formas musicales, como la sinfonía, el concierto, el preludio o fantasía, designan una estructura que ha sido construida a través del tiempo. Los eruditos y compositores musicales han creado diferentes formas de desarrollar música, a través de técnicas y a través de conceptos. La composición por adición. Se dice que este tipo de composición es aquella que utiliza como base la suma, es decir, tomamos diferentes fragmentos y vamos agregándolos y ordenándolos de distintas maneras para poder dar un sentido concreto. La composición por sustracción es aquella que utiliza la forma inversa. En vez de agregar fragmentos, vamos a ir retirando algunos fragmentos de algunas obras para poder dar origen a una nueva idea. Normalmente esta forma de adición y sustracción es lo que nosotros conocemos como música concreta, lo que hacen los DJs cuando van mezclando diferentes obras y van tomando diferentes partes y van añadiendo o quitando partes de otras canciones. Cuando hablamos de estructuración de formas A, B, A, C, A, nos referimos a frases musicales que en algún momento se van a generar en diferentes repeticiones. Podemos tener una frase A, luego una frase diferente que sea la B, luego repetimos de nuevo la A, luego tenemos una frase nueva como lo es la C. Cuando estas se repiten, denominamos que estas frases constituyen lo que es un rondó, que es el tema principal. A. Suele desarrollarse 3 veces o más. Estas repeticiones se alternan con temas musicales o episodios llamados contrastes. El tema A puede ser el tema principal, el tema B va a ser el primer episodio, el tema A se repite, el tema C es un segundo episodio y volvemos a encontrar un tema A que constituye una repetición. En este ejercicio rítmico vamos a crear un solo rítmico. Lo primero que tenemos que hacer es identificar cómo suena el patrón que nos ha propuesto el libro. En este caso, coloqué un compás de muestra para poder trabajar y aprendernos el patrón que nos da el libro. Y sobre este patrón vamos a crear un solo. Vamos a utilizar nuestras palmas para acompañarnos. Compás de muestra. Muy bien, se me ocurre que podemos utilizar 2 figuras corcheas y una negra. Sonaría. Vamos a utilizar la base que nos ha dado el libro para poder incluirlas. Tenemos 2 corcheas por una negra, 2 corcheas por una negra. Vamos a hacerlo juntos, compás de muestra. 2, 3, 4. Puedes guiarte con esta sección para poder crear tu propio solo rítmico. O si deseas, puedes utilizar este patrón que creamos juntos. En la tarea 14, en el inciso A vamos a elaborar un collage dedicado a nuestro país que ocupa el área en blanco. Yo incluí el territorio de Belice porque todavía es un territorio en disputa, por lo tanto no podemos excluirlo de nuestro mapa porque comparte rasgos culturales de la región de Oriente. En el inciso B dice, completa las definiciones
con el término correcto. Locución latina, que significa por sí solo, per se. Es un proceso espiritual conectado con el intelecto, eso es la creación. Dijimos que en una composición musical para la voz humana, comúnmente acompañada con otros instrumentos musicales, que tiene una parte literaria también, que puede ser simplemente la voz, a eso le llamamos canción. Recordemos que hay melodía y hay literatura, poemas. Una estructura musical como una tradición de escritura que permite situar una obra musical en la historia de la evolución de la música se le denomina formas libres. Composición en la cual la matemática se dice que es la operación básica se llama composición por adición. Se trata de una operación de composición, de descomposición, que consiste en, dada una cierta cantidad, eliminar una parte de ella. Sería una composición por sustracción. Rondó significa círculo, es una forma musical basada en la repetición de un tema musical. En el inciso C dice: anota en el pentagrama un motivo rítmico de tu creación. Yo utilicé el motivo rítmico que trabajamos en el ejercicio para la creación de un solo rítmico. Muy bien, eso es todo por el día de hoy. Nos vemos hasta el siguiente tema, número 15 y 16. Que tengas buen día.